El perdón que libera del pasado. Pero ¿cómo seguir adelante cuando los recuerdos todavía duelen tanto? Tal vez hoy te despertaste como en tantos otros días. El cuerpo ya despierta cansado, la mente ya despierta pesada, y antes incluso de levantarte de la cama, tu mano ya busca el celular. Deslizas la pantalla, ves personas sonriendo, viviendo, avanzando, y sientes que todo el mundo parece estar yendo hacia adelante, menos tú. Porque dentro de ti hay algo atrapado, una historia mal resuelta, una herida que no cicatrizó. Incluso oras, pero la oración se vuelve automática. Las palabras salen, pero el corazón está lleno de ruido. Culpa, rencor, arrepentimiento, vergüenza. Y entonces surgen pensamientos que casi nunca confiesas. ¿Será que Dios todavía me escucha después de lo que hice? ¿Por qué no logro perdonarme? ¿Y si estoy condenado a cargar con esto para siempre? Existe un pasado que intentas olvidar, pero que insiste en recordarte que aún está ahí. Un error, una elección, una palabra, una persona, un trauma. Algo que moldeó quién eres hoy, pero que también te aprisionó. Si te reconoces en esto, quédate aquí, porque tal vez hoy descubras que el perdón no borra la historia, pero puede liberarte de ella. Si buscas sanación para heridas que nadie más ve, suscríbete, activa las notificaciones y camina conmigo en esta meditación. Existe una prisión que no tiene muros, no tiene rejas, no tiene puertas cerradas, pero aprisiona más que cualquier celda física. Es la prisión del pasado. Te despiertas, respiras, vives, trabajas, conversas, ríes. Sigues adelante aparentemente normal, pero llevas dentro de ti una versión antigua de tu propia historia. Un recuerdo que insiste en repetirse como una película que nunca termina. Quizás nadie sabe exactamente lo que pasó. Quizás solo tú lo sabes. Quizás ni siquiera puedas explicarlo con palabras, pero lo sientes en el cuerpo. Un apretón en el pecho, una tensión constante, una sensación de que algo dentro de ti está siempre en estado de defensa. Intentas ser fuerte, intentas ser espiritual, intentas ser maduro, pero en silencio existe una pregunta que te acompaña. ¿Por qué esto todavía duele tanto si ya pasó tanto tiempo? Oras, pero la oración parece no atravesar el techo. Lees la Biblia, pero las palabras parecen no atravesar la culpa. Intentas confiar en Dios, pero no logras confiar en ti mismo, porque hay un punto de tu historia que desearías borrar, pero no puedes. Y entonces vives en ese lugar extraño. Ya no estás en el pasado, pero tampoco te sientes libre en el presente. El mayor conflicto no es con Dios, es con la propia conciencia, porque incluso crees que Dios es misericordioso. Has escuchado cientos de veces que Dios perdona, que Dios restaura, que Dios transforma, pero dentro de ti existe una voz más fuerte, más constante, más insistente, que dice, no merecías otra oportunidad. Esa voz te recuerda el error cuando intentas dormir. Te recuerda la falla cuando intentas orar. Te recuerda la caída cuando intentas crecer. Y lo más cruel de esa voz es que usa verdades distorsionadas. No inventa completamente, solo exagera. Toma un hecho real y lo convierte en identidad. No fue solo algo que hiciste, se convirtió en quien crees que eres. La Biblia llama a esto acusación. Y dice que hay un acusador que actúa exactamente así, no para recordarte el pecado para sanarte, sino para recordarte el pecado para paralizarte. El acusador de nuestros hermanos los acusa día y noche. Apocalipsis 12:10. Comienzas a vivir como alguien perdonado por Dios, pero condenado por ti mismo. Vives espiritualmente como si estuvieras en libertad condicional, siempre con miedo de equivocarte otra vez, siempre intentando compensar, siempre intentando probar algo. Y eso cansa. Cansa el alma, cansa la fe, cansa la relación con Dios, porque ya no vives como hijo, vives como reo. Es en este punto que la palabra entra no como teoría, sino como choque emocional. Cuanto está lejos el oriente del occidente, así aleja de nosotros nuestras transgresiones. Salmo 103:12.
El texto no dice que Dios cobra, no dice que Dios ignora, no dice que Dios finge, dice que Él aleja, pero tú sigues cargando. Dios soltó, tú te aferraste. Dios perdonó, tú te atrapaste. Y entonces surge una de las preguntas más profundas de la vida espiritual. Si Dios ya me perdonó, ¿por qué todavía me castigo? La Biblia muestra que Pedro negó a Jesús 3 veces. No fue un error pequeño, fue público, fue verbal, fue consciente, y aún así después de la resurrección, Jesús no confronta a Pedro con acusación. No dice, ¿por qué me negaste? Dice, ¿me amas? Jesús no reconecta a Pedro con el error, lo reconecta con la identidad, porque el perdón no borra la memoria, pero redefine quién eres dentro de ella. Si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Segunda de Corintios 5:17. Nueva criatura no significa nueva biografía, significa nuevo significado. Ahora te invito a hacer algo simple, pero profundo. Detente por unos segundos. Respira lentamente. Siente el peso de tu cuerpo. Percibe lo que estás cargando emocionalmente. Trae a la mente aquello que más te ata al pasado. Sin huir. Sin defenderte. Solo observa. Y ahora di mentalmente, con calma, esto ocurrió, pero no me define. Imagina ese recuerdo como una caja pesada que has sostenido durante años. Visualiza que colocas esa caja en el suelo, no negando su contenido, solo negándote a seguir cargándola. Ahora imagina a Jesús acercándose, no con reproche, no con decepción, sino con presencia. Él te mira, no como alguien que falló, sino como alguien que necesita ser restaurado. Y entonces Él dice, no con voz de condena, sino con voz de amor, levántate. Sigamos desde aquí. Ese es el corazón del Evangelio. No es borrar el pasado, es liberar el futuro. El Espíritu Santo no es fiscal de tu culpa. Él es consolador. No viene a recordarte el error, viene a recordarte la promesa. Jesús no es solo salvador del pasado, es intercesor del presente. No está esperando que mejores para aceptarte. Te acepta para luego transformarte. La vida cristiana no es rendimiento espiritual, es proceso de sanación. La santificación no es volverse perfecto, es dejar de vivir aprisionado. Y la esperanza no es que nunca más cometas errores, es que incluso si fallas, ya no serás definido por ello. Quizás no puedas cambiar lo que ocurrió, pero puedes cambiar lo que eso significa dentro de ti. Quizás no puedas reescribir la historia, pero puedes cambiar la narrativa interna. Quizás no puedas borrar la memoria, pero puedes quitarle el poder emocional. El perdón que libera del pasado no es un sentimiento mágico. Es una decisión diaria de no habitar más donde Dios ya no está. Dios no vive en tu error. Dios vive en tu futuro. Y cada vez que insistes en vivir emocionalmente en el pasado, estás tratando de habitar un lugar donde Dios ya no te encuentra. Él ya siguió. Él ya perdonó. Él ya abrió camino. La pregunta ahora no es si Dios te perdonó. La pregunta es, ¿cuándo vas a aceptar vivir como alguien perdonado? Y tal vez hoy, por primera vez en mucho tiempo, percibas algo simple y profundo. El pasado todavía existe en la memoria, pero ya no necesita existir en el control de tu vida. Existe un tipo de dolor que no grita, no sangra, no aparece en los exámenes, pero moldea decisiones, comportamientos, relaciones e incluso la manera en que te percibes ante Dios. Es el dolor que nace de experiencias mal resueltas, de palabras que quedaron atrapadas en la garganta, de situaciones que revisitas mentalmente incluso después de años. Es el dolor de quien dice que ya superó, pero aún siente que el cuerpo reacciona al recordarlo.
Es el dolor de quien sigue con la vida, pero carga el pasado como una sombra silenciosa que nunca se aleja por completo. Y muchas veces, ese dolor no proviene solo de lo que otros hicieron contigo, sino también de lo que tú hiciste contigo mismo, de las elecciones que hoy parecen imperdonables, de los errores que prometiste no repetir jamás, pero que siguen resonando dentro de tu conciencia. Quizás no lo notes, pero gran parte de tu cansancio emocional no proviene del presente, proviene de historias antiguas que todavía están abiertas dentro de ti. Proviene de conversaciones que nunca ocurrieron, de pedidos de perdón que nunca se hicieron, de perdones que nunca fueron concedidos. Y esto crea un patrón invisible. Intentas avanzar, pero siempre vuelves a los mismos sentimientos. Intentas confiar, pero siempre desconfías. Intentas amar, pero siempre te proteges. Intentas acercarte a Dios, pero sientes como si existiera un bloqueo, una barrera interna, como si algo dentro de ti dijera, no mereces paz, no mereces empezar de nuevo, necesitas pagar por lo que pasó. Este tipo de pensamiento no suele ser consciente, pero gobierna silenciosamente tus reacciones. La Biblia llama a esto peso. En Hebreos 1:12:1 está escrito, desechemos todo lo que nos estorba y el pecado que nos envuelve, y corramos con perseverancia la carrera que se nos propone. Observa que el texto no habla solo de pecado, sino de peso. No todo lo que te ata hoy es un error moral. A veces es un recuerdo, una herida, una culpa, un resentimiento, una identidad antigua que sigues cargando. Y ningún corredor puede ganar una carrera llevando mochilas llenas de piedras, no porque sea débil, sino porque el peso fue hecho para ser dejado, no para ser cargado. Quizás estás intentando vivir una vida nueva con una mente que todavía habita en el pasado. Incluso conoces las promesas de Dios, pero no pueden posarse en tu corazón porque el espacio interno está ocupado por recuerdos, resentimientos y autocondenas. Y esto crea un conflicto silencioso. Crees en un Dios que perdona, pero no logras perdonarte. Predicas gracia, pero vives en exigencia. Hablas de misericordia, pero te tratas con dureza. Lees sobre liberación, pero sigues emocionalmente atrapado. Y esa contradicción no es teológica, es existencial. No es falta de fe, es exceso de herida. Jesús, cuando hablaba sobre el perdón, nunca lo trataba como un favor hacia el otro, sino como un camino de sanación para quien perdona. En Mateo 11:28, Él dice, «Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar». No dice los que están equivocados, ni los que pecaron más, sino los cansados y cargados. El cansancio es síntoma de peso interno, y muchos están cansados no porque trabajen demasiado, sino porque sienten demasiado, recuerdan demasiado, se culpan demasiado, se exigen demasiado, se castigan demasiado. El cuerpo sigue adelante, pero el alma está exhausta de cargar historias que ya deberían haber sido entregadas. Te invito ahora a orar esta oración. No es para quien está fuerte, es para quien está sincero. Ora tal como estás, permitiendo que Dios toque tus recuerdos, sane tus heridas y lleve los pesos que ya no deberían estar más en tus manos. Haz de este momento un encuentro, una entrega, y deja que el perdón y la gracia de Dios te alcancen exactamente donde estás. Señor, vengo a ti tal como estoy, sin máscaras, sin discursos preparados, sin fuerza para fingir que todo está bien. Vengo con el alma cansada de cargar historias antiguas, con el corazón lleno de recuerdos que no puedo borrar, con pensamientos que regresan a escenas que desearía nunca haber vivido, con emociones que todavía reaccionan a cosas que ya pasaron, pero que dentro de mí siguen ocurriendo todos los días. Confieso, Dios, que muchas veces digo que superé, pero aún siento el cuerpo bloquearse, el pecho apretarse, la respiración cambiar, cuando recuerdo lo que me hirió, lo que me decepcionó, lo que me quebró por dentro. Confieso que hay personas que ya no forman parte de mi vida, pero aún viven en mi mente, todavía tienen acceso a mis emociones, todavía influyen en mis decisiones, mi humor, mi manera de confiar, mi manera de amar. Señor, también confieso que hay errores que no salen de mi conciencia, palabras que dije y no puedo recoger,
decisiones que tomé y no puedo deshacer, actitudes que hoy me avergüenzan, momentos en los que me alejé de ti, me alejé de quién era, me alejé de la persona que quería ser. Y aún sabiendo que tu palabra dice que, si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos, dentro de mí todavía existe una voz que insiste en acusarme, en recordarme, en definirme por el pasado. Hoy, Señor, no quiero solo saber sobre perdón, quiero experimentar el perdón. No quiero solo entender con la mente, quiero sentir con el alma. No quiero solo creer que tú perdonas, quiero permitir que ese perdón atraviese mis defensas, rompa mis muros internos, alcance mis recuerdos, toque mis heridas, reorganice mi historia. Ahora, Dios, me detengo por unos segundos, respiro profundamente y visualizo delante de ti todo aquello que he estado cargando. Rostros, nombres, situaciones, culpa, resentimiento, vergüenza, rabia, tristeza, decepción. Lo pongo todo en tus manos, no como quien habla, sino como quien suelta, como quien entrega el peso, como quien dice, ya no puedo sostener esto solo. Jesús, así como tú cargaste en la cruz lo que no era tuyo, hoy yo elijo entregarte aquello que tampoco debería haber sido mío desde hace tanto tiempo. Entrego las ofensas que recibí, entrego las injusticias que viví, entrego las traiciones que me marcaron, entrego las pérdidas que nunca entendí, entrego incluso aquello que aún no consigo nombrar, pero que pesa dentro de mí como un silencio doloroso. Espíritu Santo, necesito que me ayudes ahora, porque sé que perdonar no es olvidar, no es fingir que no dolió, no es negar la realidad. Perdonar es decidir no seguir preso, es elegir no dejar que el pasado gobierne el presente, es interrumpir un ciclo invisible de dolor, culpa, autopunición y miedo de comenzar de nuevo. Entonces, Espíritu de Dios, visita ahora cada recuerdo que aún duele, no para borrar, sino para sanar, no para negar, sino para resignificar, no para hacerme olvidar quién fui, sino para liberarme de quien ya no necesito ser. Te pido, entra en las áreas de mi mente que evito acceder, toca las heridas que escondo incluso de mí mismo, rompe los pactos internos de culpa, de merecimiento del dolor, de autoacusación constante. Hoy elijo liberar perdón, aunque mis emociones aún no sepan cómo. Hoy elijo confiar, aunque mi corazón aún esté aprendiendo. Hoy elijo soltar, aunque una parte de mí aún tenga miedo de quedarse vacía sin este dolor. Porque ahora entiendo, Dios, lo que no libero me aprisiona, lo que no perdono me define, lo que no entrego sigue controlándome. Recibo ahora tu perdón, no como teoría, sino como realidad viva. Tu gracia me alcanza, tu misericordia me cubre. La sangre de Jesús reescribe mi historia. Ya no soy la persona de mi peor error. Ya no soy la persona de mi mayor caída. Ya no soy la persona de mi dolor más profundo. Soy alguien en proceso de sanación. Soy alguien en reconstrucción. Soy alguien siendo restaurado por tu amor. Y Padre, enséñame a vivir a partir de hoy sin arrastrar el ayer. Enséñame a confiar sin protegerme tanto. Enséñame a amar sin miedo a ser herido de nuevo. Enséñame a mirar hacia adelante sin sentir que algo siempre me tira hacia atrás. Que tu espíritu renueve mi mente. Que tu paz ocupe los espacios que antes eran de culpa. Que tu presencia reemplace el peso que cargaba. Hoy no termino esta oración más ligero porque olvidé el pasado. La termino más ligero porque ya no necesito ser prisionero de él. Elijo vivir. Elijo confiar. Elijo perdonar. Elijo comenzar de nuevo. Amén. Quizás los recuerdos todavía existan, pero ahora ya no tienen el mismo poder. Quizás la historia no haya cambiado, pero tú cambiaste dentro de ella.
El pasado no fue borrado, pero fue resignificado. Ya no eres rehén de lo que ocurrió. Eres fruto de lo que Dios está haciendo. Algo dentro de ti se reorganizó. El peso disminuyó. El corazón respiró. El alma encontró espacio para comenzar de nuevo. No eres un problema a resolver. Eres alguien a quien amar. Si esta meditación tocó tu alma, compártela para que otros también encuentren esta liberación. Y recuerda, el perdón no solo cambia tu historia, cambia quién eres a partir de ella.